BBQ Noticias. Muy buenas noches, arquitectos del orden mundial. Soy Isabela Briones. Y esto es BBQ Noticias, donde las noches de miércoles no son para ver series, sino para descifrar exactamente cómo el mundo eligió escalar todas las tensiones al mismo tiempo. Hoy cerramos con 3 noticias que demuestran por qué este miércoles será recordado como el día en que la diplomacia se volvió urgente, la naturaleza se volvió furiosa y las advertencias se volvieron proféticas. Desde Zelensky, que advierte en la ONU que Ucrania es solo la primera, mientras lanza la advertencia más directa de la guerra, hasta el supertifón Ragasa, que golpea Hong Kong con intensidad T10, el nivel máximo de alerta, mientras demuestra por qué 2025 podría ser el año de los ciclones históricos. Y mientras tanto, la Semana de Alto Nivel de la ONU se convierte en el escenario donde 193 países debaten el futuro de la humanidad con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Si creían que septiembre era un mes tranquilo, hoy les demostramos por qué en BBQ Noticias sabemos que cuando la naturaleza y la política se sincronizan para crear caos, es exactamente cuando el mundo toma las decisiones que definirán la próxima década. Empezamos. Aviso importante. Las imágenes, videos o recreaciones que verán en este noticiero son ilustrativas. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos. No corresponden a material real de los acontecimientos, sino a recreaciones basadas en la información disponible. En BBQ Noticias reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad de la información. Agradecemos su confianza y comprensión. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Zelensky en la ONU. Ucrania es solo la primera, la advertencia que cambió el discurso global. Comenzamos con la noticia que transformó completamente el tono de la 80ª Asamblea General de la ONU. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lanzó la advertencia más directa desde el inicio de la guerra: Ucrania es solo la primera, y ahora los drones rusos ya están volando por toda Europa, y las operaciones rusas ya se están extendiendo por los países, y Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola. Pero aquí está lo que la mayoría de los medios está perdiendo. Zelensky no solo advirtió sobre el expansionismo ruso, sino que declaró que las instituciones internacionales son demasiado débiles para detener las guerras. Es decir, acaba de anunciar oficialmente en la ONU que la ONU no funciona. Desde el podio de la ONU. Es como criticar a tu jefe en la reunión anual de la empresa, pero con armas nucleares de por medio. Y el momento no es una coincidencia. Zelensky advirtió de una peligrosa guerra impulsada por inteligencia artificial y de una carrera armamentista, conectando directamente la guerra en Ucrania con lo que llamó la carrera armamentista más destructiva en la historia de la humanidad. No está pidiendo ayuda, está advirtiendo que si Ucrania cae, Europa es la siguiente en la lista. Contraste de narrativas internacionales. Medios occidentales, CNN, BBC, France 24. Se enfocan en el llamado urgente a la acción internacional. Destacan el apoyo de los países bálticos y de Europa del Este. Lo presentan como un discurso de supervivencia global. Medios rusos, RT, Sputnik, lo califican como propaganda occidental desesperada. Enfatizan que Ucrania busca arrastrar al mundo a la guerra. Lo presentan como chantaje nuclear contra países neutrales. Medios asiáticos, Al Jazeera, SCMP, son más neutrales. Advertencia sobre escalada regional. Les preocupa la carrera armamentista que afecta la estabilidad global. Ponen énfasis en el impacto económico de prolongar el conflicto. Zelensky acaba de ejecutar la jugada diplomática más arriesgada de la guerra, convertir su discurso en la ONU en un ultimátum global. Su mensaje no es ayúdennos, es si no nos ayudan, ustedes son los siguientes. Es diplomacia de supervivencia convertida en predicción apocalíptica. Y funcionó. Por primera vez desde febrero de 2022, el discurso ucraniano no fue sobre resistencia heroica, sino sobre una advertencia profética. Zelensky cambió de víctima a profeta, y eso cambia completamente la conversación diplomática. Supertifón Ragasa golpea Hong Kong, cuando la naturaleza también escala al máximo. Pasamos a la noticia que demuestra que mientras los humanos escalamos conflictos, la naturaleza decidió escalar tormentas. El supertifón Ragasa alcanzó Hong Kong con la señal número 10, la alerta de tifón más alta de la ciudad, convirtiendo una de las ciudades más densamente pobladas del mundo en una zona de evacuación masiva. Pero los números revelan por qué Ragasa es diferente. Es el ciclón tropical más grande que el mundo ha visto este año, y casi 2 millones de personas en el sur de China fueron evacuadas. No es solo un tifón grande, es el tifón que está redefiniendo lo que significa desastre natural en 2025. Y aquí está el detalle que conecta con nuestro análisis geopolítico. Hong Kong, uno de los centros financieros más importantes del mundo, está paralizado por completo. Las escuelas fueron suspendidas por 2 días,
Los mercados interrumpidos y la logística global afectada justo cuando China necesita estabilidad económica para mantener su influencia diplomática. Impacto en cadenas globales. Interrupciones logísticas. Puerto de Hong Kong, el 70% de las operaciones suspendidas. Vuelos internacionales, más de 500 cancelaciones en 48 horas. Manufactura en Guangdong, producción frenada durante 2 días completos. Costos económicos. Seguros marítimos, aumentos inmediatos del 15%. Cadenas de suministro tecnológicas, retrasos promedio de una semana. Materias primas asiáticas, volatilidad del 8% en mercados de futuros. Efectos climáticos globales. Temperatura oceánica, récords históricos en el Pacífico Occidental. Patrones de la corriente de chorro, alteraciones que afectan el clima en América del Norte. Frecuencia de supertifones, 40% más en comparación con los promedios de 1990 a 2020. Ragasa no es solo meteorología extrema, es la diplomacia climática en acción. China debe manejar evacuaciones masivas mientras intenta proyectar estabilidad global, Hong Kong debe demostrar resiliencia mientras mantiene su estatus de centro financiero, y el mundo debe reconocer que los supertifones ya no son eventos excepcionales, sino la nueva normalidad. Es el equivalente meteorológico de lo que Zelensky advirtió políticamente, esto es solo el principio. Semana de alto nivel en la ONU, cuando 193 países debaten el futuro con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Y cerramos con la noticia que contextualiza todo lo anterior. La Semana de Alto Nivel de la 80ª Asamblea General de la ONU continúa con la intensidad de quien sabe que estas podrían ser las últimas conversaciones diplomáticas antes de que todo cambie irreversiblemente. Los temas sobre la mesa revelan exactamente qué tan cerca está el mundo del punto de inflexión, cambio climático, mientras Ragasa devasta Asia, paz y seguridad, mientras Zelensky advierte sobre el expansionismo ruso, derechos humanos, mientras Gaza sigue en crisis, y reformas institucionales, mientras Zelensky declara que las instituciones actuales son demasiado débiles. Es la paradoja diplomática perfecta, 193 países reunidos para fortalecer instituciones internacionales, mientras el presidente de uno de los países en guerra más visible del mundo declara desde el podio que esas instituciones no funcionan. Temas cruciales en debate. Cambio climático. Financiamiento climático post-2025, $100 billones anuales en negociación. Adaptación vs mitigación, países vulnerables exigen la prioridad de la adaptación. Pérdidas y daños, un mecanismo de compensación para desastres como Ragasa. Paz y seguridad. Reforma del Consejo de Seguridad, propuestas para incluir más representación regional. Misiones de mantenimiento de la paz 2.0, misiones especializadas en conflictos híbridos y ciberguerras. Arquitectura nuclear, una revisión de los tratados ante las amenazas de escalada. Reformas institucionales, poder de veto, propuestas para limitar el uso del veto en crisis humanitarias. Financiamiento de la ONU, aumentos del 25% para operaciones de emergencia. Respuesta rápida, mecanismos para actuar en 48 horas frente a las semanas actuales. La Semana de Alto Nivel se está convirtiendo en la Semana de la Última Oportunidad. Con Zelensky advirtiendo sobre el expansionismo ruso, Ragasa demostrando que el clima se está volviendo ingobernable y 193 países debatiendo reformas que deberían haber ocurrido hace 20 años, esta Asamblea General tiene la urgencia de quien sabe que el mundo de 2026 será radicalmente diferente al mundo de 2024. No es diplomacia de rutina, es diplomacia de emergencia disfrazada de procedimientos regulares. La Declaración de Nueva York sobre Palestina, cuando 143 países ignoran a Israel. Y aquí llega la noticia que casi pasa desapercibida entre las advertencias de guerra y los desastres naturales, pero que podría ser igual de definitiva. La Asamblea General adoptó un texto que respalda una declaración histórica sobre la realización de un Estado palestino independiente, mientras el delegado de Israel la rechazó como una actuación cuidadosamente preparada para los titulares. Pero los números revelan exactamente qué tan aislado está Netanyahu globalmente. Con Gaza en ruinas y la solución de 2 estados en peligro, los ministros se reunieron en las Naciones Unidas esta semana para impulsar el impulso político hacia el fin del conflicto israelí-palestino, una crisis que el secretario general Antonio Guterres advirtió que está en un punto de ruptura. Y conectando con nuestro análisis anterior sobre las advertencias convergentes, mientras Zelensky advierte sobre el expansionismo ruso, 143 países votan por reconocer el expansionismo israelí como inaceptable. Es diplomacia de contención operando en 2 frentes simultáneamente. Esta declaración no es simbolismo, es un aislamiento diplomático sistemático en acción.
Netanyahu se enfrenta exactamente a lo que Putin podría enfrentar si las advertencias de Zelensky se materializan: el reconocimiento internacional de que el expansionismo territorial ya no es geopolíticamente sostenible en 2025. 143 países acaban de votar que ocupar territorio ajeno ya no es aceptable. Putin, toma nota. El miércoles de las advertencias convergentes. Conectemos estos 4 puntos porque revelan exactamente por qué este miércoles marca un momento de inflexión global. Zelensky advierte: Ucrania es solo la primera, la escalada política está confirmada. Ragasa devasta Hong Kong, la escalada climática está en acción. La ONU en sesión de emergencia, es diplomacia de última oportunidad. 143 países reconocen un Estado palestino, el fin del expansionismo territorial como política aceptable. La convergencia es brutal. Mientras las instituciones internacionales debaten reformas, la guerra se expande, el clima se vuelve ingobernable, el expansionismo se vuelve diplomáticamente inaceptable y las advertencias se vuelven profecías. No es una coincidencia que todo esto suceda simultáneamente. Zelensky eligió la semana de alto nivel para lanzar su advertencia más directa porque sabe que esta podría ser la última oportunidad de coordinar una respuesta global antes de que Putin expanda la guerra más y más profundamente. Ragasa golpea justo cuando Asia-Pacífico necesita estabilidad para mantener las cadenas de suministro globales. La ONU debate reformas mientras se enfrenta su crisis de relevancia más severa desde 1945. Y 143 países votan contra el expansionismo territorial justo cuando Putin y Netanyahu lo están ejecutando. Es convergencia de crisis, no una coincidencia de momentos. Perspectiva para mañana, los eventos que podrían definir septiembre. Mañana arrancamos con 3 eventos que determinarán si estas advertencias se convierten en acción o se diluyen en retórica diplomática. Seguimiento de Ragasa. Evaluación de daños en Hong Kong y el sur de China. Impacto en los mercados asiáticos después de 48 horas de paralización. Implicaciones para la preparación ante los próximos supertifones. Reacciones post-Zelensky, respuestas de los países del G7 a la advertencia sobre el expansionismo ruso. Movimientos militares de la OTAN tras las declaraciones de escalada. Posiciones de China e India ante la advertencia ucraniana. Continuidad diplomática, sesiones especiales sobre Gaza y los derechos humanos. Votaciones sobre las reformas al Consejo de Seguridad. Declaraciones finales de la semana de alto nivel. Las claves para seguir el resto de la semana. Jueves, respuestas diplomáticas a las advertencias de Zelensky y la evaluación de los daños de Ragasa. Viernes, votaciones cruciales en la ONU y la preparación para el fin de la semana de alto nivel. Fin de semana, el análisis de si las advertencias generaron acción o solo retórica. Predicción BBQ. Si las respuestas a Zelensky son débiles y los daños de Ragasa son masivos, vamos a ver una aceleración hacia escenarios que nadie quiere, pero que todo el mundo está preparando en secreto. Y así cerramos este miércoles, 24 de septiembre, Guardianes del Pulso Mundial. Una noche que nos mostró advertencias proféticas, tormentas históricas y diplomacia de emergencia disfrazada de procedimientos regulares. La pregunta fundamental que surge de estas 3 noticias es: ¿estamos presenciando el último momento de oportunidad diplomática antes de que todas las advertencias se materialicen? ¿O estamos viendo cómo el mundo elige conscientemente el caos porque las soluciones requieren sacrificios que nadie está dispuesto a hacer? Zelensky advierte que Putin expandirá la guerra si no es detenido ahora. Ragasa demuestra que el clima ya no respeta las predicciones tradicionales. La ONU debate reformas mientras reconoce su propia impotencia. Es una convergencia de ultimátums, político, climático y diplomático, todos llegando al punto de no retorno simultáneamente. Y esa simultaneidad revela exactamente por qué este momento histórico es único. Por primera vez en décadas, las advertencias sobre el futuro no son especulación, sino predicción basada en tendencias que ya están en marcha y que pueden volverse irreversibles en cuestión de meses, no de años. Una noche donde el mundo recibió 3 advertencias diferentes que en realidad son la misma advertencia: el tiempo para prevenir se está agotando, y el tiempo para reaccionar está comenzando. O como decimos en BBQ Noticias, una noche donde cada advertencia contiene el futuro que nadie quiere, pero que todos están preparando en secreto. Soy Isabela Briones. Si esto te ayudó a entender por qué las advertencias de septiembre podrían ser las últimas oportunidades antes de que todo cambie, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos mañana con el análisis de si el mundo eligió escuchar las advertencias o ignorarlas hasta que sea demasiado tarde. Esto fue BBQ Noticias.